Listo. Mira que comienza esto, que yo comienzo. Amaya ya, tasaken ya sokai, ane guayasuna koti rawa kayoto en hanway soguacuay pasokai. Muy buenas tardes, les saludo. Estamos nosotros en esta tarde en este conversatorio Neima Paz de Wikimeditas Guayú. Tenemos como invitado a 3 personalidades muy interesantes para nosotros, los cuales nos compartirán pues de sus experiencias, desde la reflexión sobre este Día Internacional de la Lengua Materna. Pues sabemos que la UNESCO fomenta y promueve la educación multilingüe basada en la lengua materna este 2024 como esa primera lengua, ¿no? Que trata un tipo de educación que comienza en la lengua que el alumno domine mejor y que luego introduce gradualmente otras lenguas también, y que este planteamiento pues permite a los alumnos cuya lengua materna es diferente de la lengua de instrucción, salvar en la distancia a través del hogar, entre el hogar, la escuela y describir entornos en su escuela, es su lengua familiar. Y de ese modo aprender mejor y pues incursionar dentro de su educación completa. Entonces, hemos titulado, vamos a tratar esta temática en el conversatorio sobre la educación intercultural bilingüe y multilingüe basada en la lengua materna. Como invitados tenemos a la profesora Atala Uriana, tenemos al lingüista Camilo Delgado y también a la profesora y doctora María Teresa Bravo. Entonces los voy a pasar un momento para que ellos se presenten también y puedan saludar un momentito. Luego, antes de pasar, estaré pues leyendo un poco sobre lo que hace nuestro querido invitado. Hasta la Maya Piacha. La profesora Tala es licenciada en Letras de la Universidad del Zulia, también es magíster en Literatura Venezolana, egresada de Luz. Ella pues también hizo un doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad del Zulia. Bueno, y tiene un gran currículum. De verdad fue también ministra de Ambiente y de Recursos Naturales Renovables en una oportunidad. Fue docente en la Universidad del Zulia, docente en la Universidad Experimental Fuerzas Armadas de Venezuela, docente en la Universidad Bolivariana, docente, bueno, en la Universidad Pedagógica Experimental de Libertador y en muchos lugares, ¿verdad?, donde también impartió educación la profesora Atala, y que es una guayú, escritora, poeta, guayuna y que hablante también, y que nos acompaña pues en esta tarde. Profesora Atala nos saluda. Ana No la yashi escuchamos. Ana yashi hia iwatawala yuapa que tanui kihoro. Que arigona antaka tu programa ka. Naima, tu audio. Muy bien, profesora Tala. Muchísimas gracias, de verdad. Bien, entonces tenemos a la profesora María Teresa también para que nos salude, profe. La profesora María Teresa es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta, magíster en Lingüística y Enseñanzas del Lenguaje de la Universidad del Sur. Es doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental en Libertador, UPEL. Es docente, investigadora en lenguas indígenas de Venezuela. Eh, es didáctica de la lengua materna, antropologística y revitalización lingüística. Es profesora titular de pregrado y posgrado, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Universidad del Zulia, docente, investigadora de pregrado y posgrado de la Universidad del Zulia, de la Universidad, Pedagógica Experimental de Libertador, y entre otros cargos académicos que ella también ha tenido, ¿no? Y también la profesora ha sido ponente en diversos eventos científicos nacionales e internacionales, es coautora del Diccionario Básico de Lengua Añú,
y además participa en otras publicaciones de carácter científico, literario y didáctico sobre lenguas arahuacas. Actualmente se desempeña como asesora lingüística por el pueblo Añú en el Instituto de Lenguas Indígenas de Venezuela, División Zulia, donde desarrolla distintas actividades de investigación y formación como parte del proceso de revitalización lingüística y cultural que dirige a esta institución en el Estado. Bienvenida, profesora María Teresa. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por la invitación y bueno, espero contribuir en la tarde, noche de hoy con, bueno, algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre la importancia de este día y de este paradigma del multilingüismo que, bueno, es una corriente que cobra fuerza cada día más en todo lo que es nuestra Latinoamérica, nuestra América Latina y bueno, y el mundo en general. Así que bueno, muchísimas gracias y expectante por mi participación. Muchísimas gracias a usted, profesora. Muy bien. También tenemos pues a Camilo Delgado Rodríguez, lingüista y magíster en antropología social y estudios hispánicos. Participó en el acompañamiento pedagógico del uso y apropiación de las colecciones, de la colección Territorios Narrados del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, realizado por diferentes pueblos indígenas del país. Además, esta misma colección escribió 2 libros en coautoría denominados Leer el Territorio, Guía y Uso Pedagógico de la colección Territorios Narrados en el 2017. Y Katkin Luin Carita, Historias Ancestrales UBA, no sé si lo pronuncié bien, Camilo, en el 2021. Ha sido también productor general de 2 documentales, Hayechi Mana, Tierra de Cantos, 2022, y Fortalecimiento del Maíz Coca y el Proceso Territorial del Pueblo Siona en 2023. También ha realizado publicaciones académicas sobre arte rupestre y guayú, diversidad lingüística en Colombia y educación propia en los pueblos indígenas. Actualmente acompaña procesos educativos con el pueblo Siobán y guayú. Bienvenido, Camilo. Maya Gia Pushuari, Casapura Puinca. Ese saludo es de la mañana, pero es uno de los que más me gusta porque cuando llegué a La Guajira era lo primero que me decían y es muy bonito porque es que soñaste, ¿no? Entonces en el día de hoy, pues es una reflexión de qué soñamos con las lenguas indígenas y esa es la intención, ¿no? Y cómo están inmersas en la educación. Un gusto saludarlos. Excelente, Camilo, muchísimas gracias. De verdad que sí, Ana Suárez, pienso, es decir, que nuestros sueños estuvieron buenos en este día. También está con nosotros Leonardo Fernández, Leonardo es coordinador de este proyecto, pues también del grupo de usuarios, digamos, de Wikimedistas Guayú, que ya somos un grupo bastante significativo, que estamos haciendo incidencias en la Guajira colombo-venezolana a través de Wikipedia y los proyectos Wikimedia. Creo. Amang Hamayahya Pushua Wayu Ruari Hunai Ruai Yashika Tok Kaisanantu Yo Tirawakatu Sanantu Hut Katakatu Shi Rewapan Hut Chiku tu Wahuay Pakatuano Ikika. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, agradecidos con quienes están viendo la transmisión desde YouTube y desde este espacio que se está creando para conversar sobre nuestro idioma. Gracias, Leo, muchísimas gracias, de verdad. Entonces, bueno, damos inicio entonces a este conversatorio porque estamos ya en tiempo, ¿verdad? Y quisiera, pues, para dejar a la profesora Tala, un momentito, pues, decir leer literalmente un mensajito que nos pasó uno de nuestros usuarios, el profesor Ángel Palmar, ayer, que me llamó muchísimo la atención y pues quiero compartirlo. Y dice, dar una fecha para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna es poner en relieve la importancia de la diversidad lingüística y el multilingüismo, que son un patrimonio de la humanidad, pero que estamos haciendo desde nuestros espacios, es decir, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de la plaza, el parque, la iglesia, la escuela, la comunidad, para la preservación de nuestra lengua materna. Elevar el llamado durante una fecha que ya muchos afloran en sus redes sociales y estados, y creo que no es una solución. Dice que llama a la reflexión y dice que aprovechemos el día que Maleigua nos da y nos regala y desde cualquier espacio pongamos en práctica nuestra lengua materna
y sería un momento muy emotivo porque nos llevaría a tiempos de nuestros abuelos, nos llevaría a tiempos de conversación fluida de nuestro idioma, ¿no? Y que es lo más importante, la interacción diaria y en la oralidad. Entonces, bueno, los dejo con esta reflexión y escuchamos a Tala, que también pues, ella nos trae hoy esas reflexiones y nos trae sus conocimientos. Profe ¿Se me Suavi. escucha? ¿Se me escucha? Sí, listo. Sí, ahora Sí, sí. porque al principio tuve una confusión porque me oía 2 veces en el inicio. Se me presentó esa dificultad. Bueno, Anastu Wakochirawa Kaskura Waishahanso, tu casa Anasco muy. El saludo especial para María Teresa y para Camilo, que en este momento me acompaña en esta disertación que tenemos, que iniciamos. Realmente yo esperaba ser la última, porque dije, bueno, como me gustaría escuchar primero a la juventud para saber qué es lo que ellos saben y qué es lo que yo he trajinado que pueda ayudar o no decirlo porque ya está resuelto, pero decidieron que tenía que ser yo, pues, en este momento. Bueno, hermanos que me escuchan, compañeros de la disertación, hay tantas cosas en el tiempo para que no alcanza para hablar. Trataré de hacerlo lo más rápido que pueda. Siendo testiga del proceso de la inserción de la educación intercultural bilingüe en Venezuela, en el pueblo Guayú, específicamente, cuando se inicia en septiembre del 79, el régimen de educación intercultural bilingüe. Bueno, eso trajo su circunstancia de inicio, donde nosotros nos enteramos de la respuesta de los representantes de la gente de las comunidades, donde ellos decían que las madres, sobre todo, porque ustedes saben la participación de la mujer guayú dentro de nuestro pueblo. Ellas decían, nosotros enviamos a nuestros hijos para que aprendan el castellano, que aprendan el arihunequi. Nosotros no lo enviamos para que aprendan el guayunequi, porque el guayunequi se lo enseñamos nosotros en la casa. Porque cuando vayan a estudiar en el liceo, van a estudiar en guayunequi. Cuando vayan a la universidad, ¿quién les va a dar clase en guayunequi? Y cuando empiecen a trabajar, ¿quién los va a entrevistar? Y van a trabajar y van a hablar en guayunequi. Esas eran una de las razones como de peso en ese momento. Por eso que en esta situación, en la actualidad que nosotros estamos, entonces tenemos que darle una vuelta a esa situación en cuanto a la participación de la comunidad, que yo la veo que no es como decirle usted quiere que sus hijos de ahora en adelante hablen bien el guayunequi, lo lean, porque no, así no es la forma, pues. Es lograr con ellos, con la comunidad, sobre todo con las madres, la concientización de ellas, el amor, el apego, el orgullo, la trascendencia, ese interés de nuestros ancestros, de darle ese valor a esta generación. De verlo en ese sentido, no en el sentido de aprender a escribirlo y a leerlo, sino por qué nosotros queremos que se mantenga nuestra lengua viva. Y lo otro, que ellos, en ese sentido, que ellos lo entiendan, es que van a poder aportar. Y eso me recuerda la propuesta desde hace tanto tiempo de mi amigo Esteban Emilio Monzón, con los nichos lingüísticos. Esteban Emilio con los nichos lingüísticos, que yo veo que no, esos nichos realmente no veo que se están haciendo efectivos, porque allí era la participación de los hablantes de la comunidad, el abuelo, el tío, el más viejo o el más joven o el que le gustaba hablar dentro del idioma. Ese tenía que tener una participación dentro de las clases y los maestros con los niños ir al lugar donde él estaba, si es que no se podía trasladar a la escuela. Y si se podía trasladar, que se trasladara él a la escuela. En esa circunstancia, hacer efectivo
esa idea tan hermosa de Esteban Emilio. Entonces, es llegar a esa concreción de la participación de la comunidad, es hacerlo, reconocer eso, pues, esos valores, ese deseo, ese orgullo, para mantener la lengua viva, porque si no, nosotros lo perdemos. Otra cosa, dentro de los programas de educación, al menos en lo que yo tengo mayor conocimiento en el de Venezuela y con diferentes pueblos, porque una vez ejercí un cargo que tuve que ver con todos los pueblos originarios del Zulia. Y realmente me inicié como maestra en un islote, el islote de Maraca, con el pueblo añú. Entonces, es ver la participación también del docente. Realmente el docente, porque de pronto no es descartar el que realmente no sea directamente del pueblo guayú, pero es que de alguna manera es muy importante, porque desde un inicio la educación, el enseñar a leer y escribir, esa alfabetización que se da en La Guajira, quienes lo hacen son los maestros aríjonas. Ellos son los que fueron, y hay maestros muy reconocidos en todo el área de La Guajira que enseñaron a leer y a escribir al pueblo guayú. Pero eso, desde allí precisamente, entonces uno puede hacer un balance y puede ver, bueno, ¿cuál es la lengua que más se habla? ¿El guayúnequi o el alijunequi? Es el alijunequi. Se habla más que el guayúnequi. ¿Por qué? Bueno, porque es la lengua impuesta, porque es la lengua que a través de los diferentes medios de comunicación, a través del comercio, a través de la parte económica, a través de la cultura, del arte, de todas las aristas de lo que conforma una sociedad, está el idioma este. Entonces, es muy difícil conseguir a un guayú, a un anciano, que no entienda el guayúnequi. Puede ser que no lo hable, pero lo entiende. Y a eso también hay que darle una mirada. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Cómo vamos a hacer para darle fuerza a nuestra lengua? Estando en esta situación, donde la que más se habla es esto. Y olvidar aquellas tareas de antaño. En un castigo de una plana no debo escribir, no debo hablar en guayúnequi en clase 100 veces. Que por ahí se pasó. Mucha gente pasó por esa situación. Entonces, es llegar a esto, ver cómo vamos a elaborar ese plan de educación, ese plan de llevar, de rescatar nuestra lengua. Y a mí siempre se me ha parecido, no sé si en mis sueños, de visión, de ver cómo quiero yo ver, cómo se enseñar, cómo rescatar la lengua. A mí se me ha ocurrido que es muy importante y es como necesario hacerlo a través del arte. Del arte, ¿por qué a través del arte? Porque el arte es lo que encierra las cosas más hermosas. Es la literatura, el teatro, el dibujo, los diseños, los gráficos, esas cosas, en una forma artística de llevarlo. Porque a mí me parece enseñarle más, yo hice unas prácticas con unos niños en unas escuelas de centros culturales en barrios indígenas de Maracaibo. Y yo me quedé emocionada con estos niños, porque yo les daba unos elementos y ellos empezaban a hablar en el guayúnequi, porque yo decía, aquí esto lo van a hablar en guayúnequi, de ponerle figura. Y les decía, vamos a hacer un cuento y ustedes van a darle a ese persona, a esa figura, le van a dar vida. Ustedes van a hablar por él, así como hacemos nosotros en guayúnequi. Porque en guayúnequi, cuando llega una persona a la comunidad que es hablante, los que están en la casa lo saludan. Entonces, antes pia o antes pia si es mujer y antes pia si es hombre. Y entonces, la que llega responde, bueno, si estoy bien, Anas, eh, y lo mandan a pasar así. Pues el que está en la casa saluda al que llega. Y las niñas cuando jugaban con sus muñecas de barro, las guayunquet, que las colocaban siempre en la parte de la casa donde le daban las tardes la sombra, ella allí hablaba con sus muñecas y dentro de esas muñecas de barro que las abuelas y las tías abuelas le hacían, le confeccionaban a las niñas, era todo el mundo, como las muñecas de ahora, pues esas muñecas rubias
de cabello dorado y de ojos azules. Las Barbie de ella eran esa guayunquera y tenían toda la figura, la mamá, la abuela, el bebé, el burro, el chivo, el caballo, el sembradío, la fruta. Ellos lo tenían y la niña conversaba y todas conversaban porque ellas hablaban por sus muñecas de barro. Así, entonces, comenzar ahora que tenemos un local, que tenemos una escuela, que tenemos una pizarra, entonces allí los niños, ellos van y dibujan. Y nosotros como maestros le decimos, denle vida a ese personaje. Entonces que le pongan un nombre. Ejemplo, el niño dibuja a un hombre. ¿Cómo se llamaría? Llamaría a ese hombre. Bueno, yo lo llamaría, diría él, vamos a poner el nombre de Anuarich. Anuarich. Bueno, Anuarich. Y lo hace así, Anuarich, barriga de barco, era gordo, entonces Anuarich él lo dibujaba. Y luego este Anuarich, él le iba a dar voz. Luego enviar a otro niño a la pizarra y dibujaba otro personaje, fuera femenino o masculino. Y también le daba su nombre, Marinacia, cualquier nombre que a ella le gustara. Y otro niño, 3 niños, y así le iban dando. Entonces vamos ahora a hacer una historia. Vamos a hacer una historia. El primero habla por Anual Leche, la otra habla por Marinacia y el otro habla por el personaje que le puso, Coloso. Y hablan. Entonces empezamos a tejer una historia, que luego eso se puede llevar más adelante a las historietas, porque la vamos entonces a hacer por serie. Esas historias no se pueden perder. Y es la historia que ha construido el niño de su creatividad, de su inspiración, de su dibujo. Y estamos hablando, estamos rescatando nuestra lengua a través de ella misma, de la oralidad, de la pronunciación, del sentimiento que le pone cada niño a cada personaje que él ha dibujado allí. Y que nosotros luego con la tecnología y los desarrollos, bueno, convertirlas en historietas, para que eso sirva para otras comunidades y que les sirva de ejemplo y que sea material de apoyo para el futuro. Luego que tenemos eso, entonces trabajar con el teatro. ¿Por qué con el teatro? Porque entonces ya en el teatro ya le vamos a dar forma, ya ese dibujo ya no es el dibujo, ya va a ser un personaje que van a interpretar ellos mismos y vamos a seguir hablando en Wayuunachi, porque ya el que hizo Anualechi, él va a ser Anualechi y lo vamos a vestir como él piensa que se vestía Anualechi y así los demás personajes, entonces ya entran los elementos del teatro, que ya sabemos que la escenografía, el vestuario, los colores diversos, bueno, todo lo que lleva el teatro, la música, el acompañamiento de la música dentro de eso. Porque yo tengo una experiencia en un monólogo que escribieron para mí, que se llama Tabi Guayú, donde escenifico ese monólogo hablando de la cultura guayú. Y al finalizar, digo unas expresiones que hablo en Wayuunaiki, en Alijunaiki, en inglés, en francés. Bueno, no lo hice en mandarín porque no aprendí. Pero es hacer esas cosas. Y tenían en off unos sonidos de la música y de palabras del guayú, porque dentro de la conversación del guayú hay algo que yo he llamado el elemento resonador, porque cuando se está hablando, el guayú no se apodera de la palabra como nos enseñan dentro de la cultura occidental. Hay que escuchar el que habla, hay que mirarlo de frente, hay que guardar silencio, no interrumpirlo. El conversatorio real del guayú se puede interrumpir. El que puede decir, ah, bueno, sí, a mí me parece que es muy bueno lo que dijiste, y otro por allá dice, pero ahí le falta como algo, parece que ahí hay otro personaje que no lo nombraste, que no está ahí. Entonces, no se apodera el que inició la historia, ese cuento no se apodera de la palabra, todos los demás tienen oportunidad de poder participar. Bueno, entonces es hacer esa parte del teatro con todos los elementos que conocemos del teatro y seguir trabajando. Y ahí sigue la oralidad, nada que estamos leyendo ni estamos escribiendo en la pizarra, sigue la oralidad. Y terminar luego con la música, con el canto, con los ayechi, porque los ayechi eran las historias cantadas que luego se fueron haciendo contadas y luego se escribieron y fueron ya leídas. Ya son leídas.
no lo leemos en la actualidad. Entonces, esos 3 pasos a mí me parecen interesantes. Yo siempre he soñado con una coral de niños, siempre he soñado con una orquesta sinfónica de educadores cantando en Guayuna, Haití. Siempre, eso ha sido mi sueño. Porque la cosa es así, porque he visto muchos, es decir, muchas actividades que se han hecho, muchos ejercicios a través del teatro, la música, inclusive el mismo cine, ¿no? Pero le falta realmente como el corazón del- de la palabra, el sentir de la palabra, el encarnizar la palabra, el tener dentro la palabra. Y yo creo, no sé si de pronto estoy soñando cuando estoy escribiendo mis cuentos y mis libros, es que es una manera hermosa de rescatar nuestra lengua, es decir, con ella misma. Y luego, bueno, ya vendría entonces escribir estas cosas, como se escribe aquí, como se escribe allá, porque todo va siendo así, pues dentro de este proceso, porque nosotros tenemos el profesor Camilo lo debe saber mejor que yo, es decir, cada ser humano tiene su aparato fonador, que es el que lo tiene desde que nace, porque a uno le enseñan a escuchar los sonidos, entonces, en el caso y nosotros lo sustituimos, como en el caso de nosotros en Guayuna, aquí, cuando decimos gallina, nosotros no decimos gallina, decimos carina, porque no tenemos G y no tenemos L. La llevamos acá, la G y la otra, la L, ahí decimos carina. Es decir, las cosas, los animales y los objetos que nosotros no eran propios de la cultura. Se va haciendo así y así entonces el guayú antes era muy burlado cuando ya empezó a ir a la ciudad porque su entonación natural no puede hacerlo y eso lo hace cualquier persona que hable otro idioma, que hable inglés, que hable francés. La entonación, el subtaxi ese va a ser siempre el del materno, porque es muy difícil que uno lo logre superar, aun cuando tenga mucho tiempo y haya vivido en el país ese. Bueno, yo lo estoy viviendo aquí ahora con el portugués, con el portugués. Estoy tan lejos de allá. Entonces veo todos esos elementos que se me enredan dentro de mi cabeza a veces porque es la entonación, es la fonética, el origen de las lenguas. Bueno, yo me emociono mucho, María Teresa y Camilo, cuando estoy hablando de estas cosas. Yo no sé si ya culminé con mi tiempo, porque, Sí, porque profesora. tengo que escuchar a la juventud, pues. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesora Tala. Bueno, entonces continuamos. Y es muy interesante, ¿no? Lo que la profesora nos comparte, la verdad, y que estamos en una lengua viva para poder entonces aportar de esos nichos lingüísticos que ella menciona, ¿no? Ahora pudiéramos también reflexionar un poco en esa propuesta de Esteban Emilio Musoñi en su momento, ¿no? Y me llama mucho la atención y de verdad que me encanta el tema de llevar educación intercultural bilingüe o llevar la educación de revitalizar la lengua materna a través del arte, ¿no? El canto, la poesía, la dramatización, la pintura. Entonces, bueno, dejamos a la profesora María Teresa Bravo con lo que nos trae. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya donde haya caído el sol. Para mí es de verdad un placer compartir con ustedes el día de hoy, eh, con estos, con estos insignes compañeros y además, bueno, con todas las personas que nos ven a través de YouTube. Bueno, mi participación versa un poco, tiene mucho que ver con lo que ha dicho la profesora Tala, em, desde la perspectiva, desde la óptica de em, cómo enfrentar ese multilingüismo. La UNESCO define lo que debe ser en este momento la educación para los pueblos indígenas principalmente, o para pueblos en donde existan lenguas en contacto. Él lo define como una enseñanza multilingüe, ¿no? Desde la óptica pedagógica estamos hablando entonces de la incorporación al menos de 3 lenguas, así lo define. Entonces estamos hablando
de una lengua mayoritaria o de una lengua hegemónica, como queramos denominarla, como por ejemplo el español, la presencia de otra lengua, una lengua indígena, como el Wayuuneiki o como el Paraujano o cualquier otra que se nos pueda ocurrir, ya sea de cualquiera de las naciones de nuestra América, y a la vez la incorporación de otra lengua que tenga ya una, digamos, una relevancia de carácter universal, globalizador, como por ejemplo el francés o también la incorporación del inglés. Y realmente allí radica en eso quiero yo enfocar mi participación, ¿no? La manera como vamos a enfrentar eso o cómo los diferentes pueblos indígenas tenemos que afrontar esa situación. Como estamos hablando, por ejemplo, en el caso venezolano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define la diversidad cultural o la identidad del pueblo venezolano como pluriétnico y multicultural. Entonces estamos hablando, y plurilingüe, perdón, también. Es decir, estamos hablando de que varias lenguas y de que varias etnias están conviviendo dentro de este territorio y que de esa manera debemos reconocer los derechos que cada uno de ellos desde el punto de vista cultural tiene. Partiendo de que la lengua es realmente una de los marcadores de la identidad más importantes. Por ejemplo, por supuesto, no podemos dejarla por fuera, ¿no? Y bueno, esto surge podemos decir que es un movimiento que se ha venido dando a mediados del siglo pasado hasta nuestros días en las diferentes naciones que componen a nivel mundial estas comunidades donde hay esta diversidad, ¿no? La manera como cada nación o como cada estado ha atendido, ha observado esta diversidad es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, en Venezuela hablamos de una educación intercultural bilingüe, pero en otros países no es así. Por ejemplo, en Colombia también se habla de etnoeducación. Entonces, intentar incorporar ahora un concepto, un paradigma, no corriente, nueva como lo es esta, o no nueva, pero sí con este perfil de atención de lo que es principalmente los espacios culturales y por supuesto a eso no puede escapar la educación, es precisamente digamos, la piedra angular o el principal escollo que hay también que atender, porque las escuelas, pues, aún, incluso en Venezuela podemos decir que la educación intercultural bilingüe es muy bonita, es una modalidad del sistema educativo venezolano en el cual hay una serie de principios, una serie de procedimientos, un empoderamiento de los distintos pueblos, pero no hay todavía unos lineamientos claros de acción. Las escuelas en la actualidad no mantienen un real paradigma de interculturalidad o no existe realmente eso como se ve en el papel. Hay intentos, hay experiencias, hay ganas, voluntad de parte de los docentes, de algunos, no todos están ganados a ese proceso, pero de algunos docentes, de las autoridades y de algunas personas de la comunidad, miembros de la comunidad o líderes comunitarios que promueven que se den estos procesos de cambio dentro de estas, de transformación dentro de las escuelas que se encuentran en estos contextos indígenas principalmente. Eso, por supuesto, implica entonces que todavía no hemos terminado de madurar, todavía no hemos terminado de crecer en ese paradigma de la interculturalidad. Y aun cuando parezca lo mismo, interculturalidad y multiculturalidad no son lo mismo, no son sinónimos, no son precisamente análogos. Por supuesto, tienen mucho que ver, pero no son completamente equivalentes. Entonces, el multilingüismo o la multiculturalidad prevé que cada una de estas culturas o estas lenguas puedan coexistir manteniendo cierto respeto, cierta visión de la relevancia que cada una de estas culturas o que estas lenguas tienen. Mientras que la interculturalidad, su nombre lo dice, implica el intercambio, la interacción y el ganar, ganar.
Yo brindo y tú me brindas. No es solamente mantenerme en mi cultura, que es importante, sino reconocer la otra cultura y además de eso aprender de ella lo que me es necesario también. En ese sentido, entonces, mm, estamos batallando desde la modalidad de intercultural, de educación intercultural bilingüe, estamos batallando contra una serie de estigmas, de prejuicios, sobre todo esas de dominación de los que hablaba también la profesora Atala, porque siempre donde existen lenguas en contacto, siempre hay alguna que tiene más prestigio, que tiene más poder, que tiene más hablantes. Y entonces en ese sentido se crean ciertos eh, ¿cómo lo llamamos? Estereotipos, se crean visiones distintas en las cuales incluso los mismos indígenas se van desapropiándose de lo que por herencia cultural le deberían defender para tratar de apropiarse entonces de esta otra lengua o de esta otra cultura por considerarla que es más importante, por considerarla que es la que tiene la que me va a brindar un mejor futuro, porque yo tengo que salir de mi comunidad, desarraigarme, tengo que, para poder ser alguien o para poder tener dinero o para poder alcanzar mis metas, tengo que desarraigarme, ubicarme en otro contexto en el cual mi lengua no me va a servir. No me sirve desde el punto de vista práctico, pero realmente es lo que me mantiene en en mi claridad sobre quién soy y qué soy. Pasa, por ejemplo, con el pueblo añú. Cuando yo he trabajado, las veces que he trabajado con el pueblo añú, me doy cuenta de que, bueno, lamentablemente la lengua del pueblo añú, para no llamarla muerta, está dormida. Quedan algunas personas todavía por allí, entre esas el joven Geoffrey Márquez, que lo conocemos bueno, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, que viene trabajando porque aprendió la lengua y es el único, digamos, más joven que pueda recordar algunas cosas en la lengua. Y alguno que otro anciano que todavía recuerda lo que hablaban los abuelitos o lo que hablaban sus mamás. Pero hoy en día ya no quedan hablantes nativos del paraujano, del año. Y eso ha hecho que los mismos indígenas, los mismos miembros de esta comunidad, sientan que ellos no tienen la necesidad de aprender esa lengua o de aprender la cultura, ¿no? En el proceso de revitalización lingüística y cultural que estamos llevando y que estamos tratando de desarrollar desde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, nos damos cuenta que uno de los principales obstáculos es precisamente esa falta o esos, esos, esas deficiencias desde el punto de vista de la identidad de los mismos indígenas. Entonces, cuando el mismo pueblo indígena no siente aprecio por lo propio, sucede que poco a poco vamos a ir perdiendo todo lo demás. O sea, la pérdida de la lengua conlleva a la pérdida del resto del patrimonio cultural de ese pueblo. Entonces, en ese sentido, creo yo que es muy importante poder darle el valor a las lenguas, a las 6.000 y tantas lenguas que existen hoy en día todavía a nivel mundial, y darle el valor que tenemos a lo propio, ¿no? Darle valor a lo propio no implica que yo voy a desconocer la importancia que tiene, por ejemplo, el español. No quiere decir eso. Quiere decir que debo mantener lo que yo he heredado de mis ancestros, lo que heredé de mi madre, lo que heredé de mis abuelas, de mis abuelos, pero no implica que yo voy a desperdiciar, digamos, de alguna manera las oportunidades de aprender otra lengua o de ser bilingüe o de tener facultades lingüísticas en otras latitudes, ¿no? Y eso, por supuesto, es algo que también hay que combatir, porque sí como hay fanáticos de tratar de olvidarnos de la diversidad cultural y tender más hacia la globalización, así también hay fanáticos de que no podemos hablar español. No es eso. Tenemos que entender que estamos en una sociedad en un contexto de contacto, y en ese contacto tenemos que aprender y también enseñar. Es un intercambio. Entonces, bueno, yo decía al principio que el sistema educativo venezolano, principalmente que es en el que me desempeño, en el que tengo más conocimiento, debe ir sorteando diversos obstáculos, ¿no? Principalmente creo yo que el tema tiene que ver con, con cómo comprometernos
a tratar de promocionar o utilizar la lengua materna. Fíjense, porque el concepto de multilingüismo que propone la UNESCO implica el uso de la lengua materna. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esas personas que tienen esa lengua puedan sentirse más cómodos aprendiendo, conociendo y que puedan interactuar también con otras personas eh, semejantes a ella, y de esa manera incrementar también su rendimiento académico y por lo tanto mejorar su aprendizaje. Pasa mucho en las escuelas oficiales del Estado, en fin, como queramos llamarlas, en donde hay una población, digamos, de 3 o 4 por salón, que son guayú, supongamos. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, se mantiene el racismo, se mantiene la discriminación y todos los que no son guayú siguen mirando al guayú como este es un bruto, este no sabe nada, este yo no sé ni por qué está aquí en esta escuela, o sea, él tiene que regresarse para su monte. Entonces, esos estigmas, esos criterios de discriminación siguen estando presentes en nuestra sociedad, siguen estando presentes sobre todo en las escuelas. Y eso necesariamente para poder establecer un sistema multilingüístico, necesitamos pasar por eso. Necesitamos superar esas circunstancias. No hay otra manera. Por supuesto, para eso tenemos que contar con una adecuada planificación lingüística desde las escuelas, desde los ministerios, desde los mismos pueblos indígenas, con la finalidad de que a cada uno de los pueblos se puedan promover acciones que estén adecuadas a sus circunstancias, a sus necesidades. Eso implica un diagnóstico que pocas veces se ha hecho. Sucede en este momento incluso con esta política de los nichos etnolingüísticos que dirige el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, por una iniciativa superior en cuanto a tratar de colocar nichos etnolingüísticos en todos los contextos indígenas que existen, ¿no?, en nuestro país. Esta metodología de los nichos etnolingüísticos es propia de otros contextos y que, bueno, hemos ido adoptando. Los primeros que hicieron esos trabajos fueron los profesores Omar González Ñáñez y también el profesor, que en paz descanse, el profesor Esteban Emilio Mosongi, en la zona de Río Negro, en el Amazonas. Y bueno, inicialmente estos nichos dependían del Ministerio de Educación. Hoy en día, después de la aprobación de la Ley de Idiomas Indígenas, eh, eh, forman parte o están administrados por el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. El problema que yo veo en este momento en relación con eso es la falta precisamente de planificación, porque definitivamente es necesario poder evaluar cuáles son las circunstancias, cuáles son las realidades en donde vamos a ir aplicando estos nichos, de manera que no se desperdicien los recursos y las intenciones. No es lo mismo colocar en un espacio que sea ñu, no es lo mismo colocar un nicho que básicamente lo que busca es fortalecer, en este caso, la cultura, por supuesto, con ayuda de la lengua, aunque la lengua, como lo decimos, está dormida, que colocarlo en un espacio que sea guayú, en donde la lengua es la lengua más viva, es la segunda lengua hablada en Venezuela después del español. O sea, es la lengua indígena más viva y además de eso la que cuenta con mayor prestigio, incluso dentro de la misma comunidad indígena, y además eh, tiene esa cantidad de hablantes que hace que todavía que esté vigente, que esté latente, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto que no puede ser lo mismo colocar nichos en ambos espacios. Y bueno, es necesario reforzar la intención de los nichos como como un área, como un lugar en el cual se atienda principalmente a niños en la primera infancia para enseñarles la lengua a través de métodos de inmersión, para enseñarles la lengua partiendo del concepto, partiendo de la intención, partiendo de la cosmovisión que tiene el mismo indígena y que lo hace como si aprendiéramos nosotros, como niños de 2, 3 años, aprendíamos a hablar, en este caso el español, en este caso el guayúnequi o cualquiera de las lenguas
de las que estamos discutiendo. Y por ello, entonces, la metodología debe estar muy clara. Y he notado, por supuesto, que a veces tendemos a creer que los nichos son escuelas. Los nichos no son escuelas. Los nichos son espacios de educación inicial, en donde a los estudiantes, a los niños, los tratamos como si fueran nuestros hijos, y así como le vamos repitiendo a un niño pequeño, mamá, tete, a medida que yo voy tejiendo, a medida que voy cocinando, a medida que voy pescando, enseño la lengua. Se enseña el uso y, por supuesto, al aprenderlo desde el punto de vista de la pragmática, los estudiantes, los niños, definitivamente van a apoderarse de todo lo que es el aspecto de las estructuras lingüísticas. Por ello, entonces, bueno, quiero llamar a esa reflexión como que la UNESCO busca ciertamente sortear todas estas dificultades, promover lo que es la diversidad cultural con este concepto que entra, por supuesto, en el marco del diseño de las lenguas indígenas, que es el multilingüismo. Sin embargo, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Es realmente muy importante, pero hay que tomarlo con pinzas. Tenemos que entonces pensar como Estado, como nación, de qué manera podemos apropiarnos de esos principios, de qué manera nosotros podemos adaptar esos principios a nuestro sistema educativo y en qué sentido nosotros podemos caminar de la mano de del multilingüismo junto con la interculturalidad, así como también lo tendrían que hacer cada una de las naciones. Por supuesto, es importante sumar nuevas experiencias porque estos principios del multilingüismo han tenido experiencias que han sido significativas y que han sido reconocidas. Entonces, por esa razón, podemos nosotros partir de que también servirá o también será útil para nuestros contextos latinoamericanos. Pero sí debemos tomarlo, como digo, con pinzas, ¿no? No quiere decir que no sea positivo, no sea muy de vanguardia, pero sí tenemos que observar. Yo antes de retirarme quería decir que en relación con algo que mencionaste, Neymar, sobre cómo los pueblos indígenas, todos ahora colocan en sus estados, en las redes sociales, hay como esa promoción realmente de la lengua materna, ¿no? Y bueno, hace días había una discusión en un chat en el que estoy con algunos profesores añú sobre cuál es nuestra lengua materna. ¿Cómo llamamos nosotros a nuestra lengua materna? Con algunos profesores que son los que están digamos, a la vanguardia en todo lo que es el desarrollo de los procesos de revitalización. Pero es que este día no es de nuestra lengua materna, porque nuestra lengua materna es el español. Para ellos se comunican en español, todos los paraujanos que nosotros conocemos hablan en español. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros este día para nosotros? Entonces es el día de la lengua de nuestras abuelas, es el día de la lengua patrimonial, es el día en el que quiero volver a hablar la lengua que hablaban mis abuelos. Es importante también, ¿no? Cómo desde las mismas comunidades se generan estas discusiones, esta reflexión, y esto, por supuesto, es lo que promueve la transformación, lo que promueve los cambios. Creo que, bueno, que hay un empoderamiento ciertamente de parte de todos los pueblos indígenas por esta fecha, ¿no? Cosa que no vemos, o lo vemos en menos escala, no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, me parece muy positivo, por ejemplo, los que somos hablantes de español como lengua materna, o los que somos hablantes de inglés como lengua materna, ¿no? Entonces creo que ha sido como un estandarte, como una bandera, este día para poder entonces hacer esa reflexión. Me parece muy interesante cómo los indígenas, cómo están afrontando lo que son estos tiempos en los cuales nos estamos siendo avasallados por las tecnologías, por las redes sociales, por los cambios, por esa globalización de la que hablábamos inicialmente, que si no estamos atentos a ella puede pasar por encima de nosotros. Entonces, bueno, allí dejo mi reflexión al respecto y bueno, estoy atenta a lo que va a decir el profesor Camilo.
y lo que quieran comentar ustedes. Muy bien, profesora María, excelente. Muchísimas gracias por la intervención, de verdad que es muy edificante y muy satisfactoria, porque estamos acá aprendiendo, estamos escuchando las diferentes ideas, reflexiones, perspectivas desde sus conocimientos, ¿no? Y de lo que los mueve realmente para hacernos estos comentarios y compartir con nosotros. Me llamó mucho la atención y me quedo con eso de su intervención, profesora María, y es que primero que las lenguas están dormidas. Es decir, no están extintas, no están muertas y es una esperanza, ¿no? De que están dormidas. Entonces, cuando algo está dormido, hay esperanza que está vivo, que solamente hay que despertarlo, ¿no? Pero ya extinto o muerto es difícil. Pero qué lindo es escuchar esa frase, ¿no? Decir que las lenguas están dormidas, que hay líderes que no están pues hablando su lengua, ¿verdad? O no hay hablantes nativos dentro de sus pueblos, lenguas dormidas con pocos hablantes nativos. Y también me llamó mucho la atención es que nosotros no hemos madurado en el tema de la interculturalidad. Creo que es así. Sí, entonces estamos en esta aún diversidad cultural, ¿no? Plurilingüe, multicultural, porque imagínate, nosotros lo vivimos acá en La Guajira, sobre todo en La Guajira colombiana, donde tengo cierto tiempito ya acá en La Guajira colombiana, y veo pues eso, ¿no? Es un lugar turístico donde hay diversidad, entonces es muy importante lo que nos comenta. Dejamos a Camilo entonces para que nos dé esa parte, ¿no? Bueno, un gusto compartir con todos ustedes y bueno, como ustedes dicen muy bien, digamos aquí en Colombia son 3 días que se está visibilizando, ¿no? El tema de las lenguas indígenas de Colombia, su diversidad y pues es un lugar, ¿no? Para que, digamos, también no solamente los pueblos indígenas, sino los arígenas, como dicen los guayú, eh, entiendan esa diversidad lingüística, ¿no? Tengan esa conciencia de que somos países demasiado diversos en lo lingüístico. Y bueno, yo quería compartir, hablando de reflexiones, un poema muy bonito de León Portilla, que ha tenido traducciones en muchas lenguas, principalmente en la lengua náhuatl, que él estudió bastante. Y pues yo hasta le cambiaré el título con la reflexión que hace la profe, ¿no? En vez de cuando muere una lengua, sino cuando está dormida una lengua. Pero la poesía dice así: cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se refleja ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares, ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchos han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Entonces, con respecto a eso, digamos, sería importante, ¿no? Como hacer esa línea de tiempo histórico, ¿no? Porque lo que hemos conversado sobre la poca actitud que tienen, digamos, las mismas madres de que sus hijos aprendan las lenguas, si uno se da cuenta, también ha sido un proceso histórico, ¿no? Casi desde la colonia, desde que llegaron los españoles. Y pues yo recuerdo una clase de lingüística cuando hablamos de políticas lingüísticas, que prácticamente han habido políticas lingüísticas lingüicidas, ¿no? Como llaman. Por ejemplo, el rey Carlos III en 1770, él en una cédula real prohíbe que en todas las colonias españolas en América se prohíban las lenguas indígenas. Entonces, en ese sentido, se inicia como un proceso de castellanización, pues, de las lenguas indígenas y pues desde allí empieza el tema de la discriminación lingüística. De esta manera, pues la patrilinealidad del castellano se impuso sobre la matrilinealidad de las lenguas maternas, ¿no? Por eso les decimos maternas, porque
es de la madre que se aprenden pues las lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres españoles o los mestizos ya no querían que sus hijos pues hablaran las lenguas de la madre, y pues eso se dio durante muchos años, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, la Constitución del 91, o sea, casi 221 años después de esa cédula real, es que en el artículo 10, pues se resalta la importancia de las lenguas indígenas, ¿no? En el 86, la Constitución, pues, esa Constitución ni siquiera se nombran los pueblos indígenas, y lo único que se dice es que hay que civilizarlos, ¿no? Y hay tres categorías con respecto a eso. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Colombia existen 115 pueblos indígenas, y pues actualmente esos 115, pues solamente 65 pueblos indígenas conservan su lengua, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, casi en 2 siglos y medio, pues más de la mitad de las lenguas habladas en su momento, pues se perdieron. Por ejemplo, pues uno de los pueblos más grandes que encontraron los españoles fueron los muiscas, y lastimosamente por cuestiones políticas y administrativas que se constituyeron en la parte de Cundinamarca, pues esa lengua uno podría considerar que está extinta, pero como se dice, ¿no? Hay procesos de juventudes actuales que quieren saber cómo era la lengua, y pues afortunadamente quedaron algunas gramáticas, y pues, lo que hacen los jóvenes, los profesores, investigadores, es tratar de ver cómo era la lengua, pero bueno, como veíamos en el poema, es muy difícil saber cómo era ese espejo como tal de denominación. Entonces, en ese sentido, pues si uno se da cuenta, siempre ha estado vinculado el tema de las lenguas indígenas y la educación. A pesar de que en el 91 ya se reconoce las lenguas indígenas, el Estado firmó un convenio de misiones desde el 53, y durante muchos años ese convenio de misiones lo que hacía era llegar a los territorios y prácticamente administrar la educación de muchos pueblos indígenas. Y eso sucedió en Colombia casi, o sea, desde el 53, y podemos decir que hasta que llegó la educación, ¿no? Que llegó en 1985. Entonces, en ese sentido, pues nuestros países han estado enfrentando ese tipo de políticas lingüísticas, y bueno, en nuestro país en el año 2010 es que se expide la ley de lenguas, que por fin pues hace el reconocimiento de la protección, el uso, el fortalecimiento pues de las pueblos indígenas, y pues de las 65 lenguas que existen indígenas, y bueno, también tenemos no indígenas como las lenguas criollas, la lengua de señas, el rom. Entonces somos países demasiado diversos, y pues en ese sentido podemos considerar que no hablamos de una interculturalidad como tal, porque la interculturalidad es que existe una relación de uno a uno, ¿no? Entonces, digamos, la educación que ha tenido Colombia es siempre pensando en que la relación es de la aríjuna o el descendiente mestizo con el indígena, pero para los pueblos indígenas había siempre una conexión entre lenguas. Si uno se da cuenta, y en las investigaciones que se han hecho, pues a veces un pueblo indígena podía hablar otra lengua de otro pueblo, hablaban hasta 5 lenguas. Actualmente, por ejemplo, en el Amazonas, los niños pueden hablar su lengua, hablan el castellano, hablan el portugués. Entonces siempre ha habido como ese contacto entre lenguas, y lo que hizo, bueno, un poco la colonia y el sistema educativo fue como cortar esos contactos entre pueblos y territorios, y pues empezar a manejar la interculturalidad uno a uno. Entonces es importante también como reflexionar con respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, ya dando un poco el contexto educativo, en Colombia sí ha sido un poco diferente. Entiendo que en Venezuela pues ha habido la educación intercultural bilingüe, que ha sido un proceso liderado por Mosón, y bueno, muchas leyes que se han salido, ¿no? Desde las políticas educativas del país. Pero en Colombia, desde el 2010 también, ha habido un proceso de lucha de muchos pueblos indígenas con referente a pensar un sistema educativo indígena propio. Prácticamente los pueblos indígenas, en muchas de las discusiones que han tenido con referente a esta creación,
es que la educación ha sido pensado para indígenas, más no desde los indígenas. Entonces, en esos procesos de lucha, muchas organizaciones a nivel nacional de esos 115 pueblos, lo que han hecho es hacer una concertación de que se cree ese sistema educativo indígena propio, que es un sistema diferente al sistema educativo nacional. El problema de la educación es que era como un apéndice, ¿no?, del sistema educativo nacional y siempre dependía de las directrices o lo que dijera el Ministerio de Educación Nacional, y nunca, digamos, en la creación de currículos o cosas propias que quisieran hacer los pueblos, no se tenía en cuenta. Las secretarías de educación, por ejemplo, no las aprobaba, sino siempre tenían que estar con los estándares nacionales. Entonces eso limitaba todo el tema de la educación, ¿no? Entonces, actualmente, muchos pueblos están teniendo la posibilidad de empezar a, digamos, a operar este sistema educativo indígena propio, y lo hacen a partir, pues, de unos proyectos educativos comunitarios con los cuales, pues, he podido acompañar con el pueblo Wayuu, con el pueblo Xovaín, el pueblo Uwa, y es bastante interesante porque ya es desde los mismos territorios, desde esas territorialidades epistémicas, como diría la profesora Yolanda Parra, desde esos contextos de los lugares donde hay saberes, hay conocimientos, hay una lengua, pues se crean los currículos. Entonces, está habiendo un proceso donde ya no es el funcionario desde afuera o alguien externo haciendo currículos, sino ya todo el tema de autoridades, sabedores, profesores, mismos estudiantes, pudiendo pensar sobre cómo es su educación desde lo propio, ¿no? Y propio en el sentido, como lo decía la profesora, no en el sentido de aislarse ni de no permitir cosas de la otra cultura, sino más bien donde hay procesos de apropiación. Por ejemplo, el pueblo Wayuu es muy bien conocido que en cierta manera ha pervivido desde a partir de esos procesos, ¿no? De lo que llega, lo coge, pero lo transforma. Entonces, el sentido de la educación propia es eso, de cómo yo lo que llega tejido de afuera, cómo lo tejo con lo de adentro. Y en ese sentido, el pueblo Wayuu, desde esa espiralidad, ¿no?, que maneja desde hasta la construcción de las mochilas, de la cerámica, empieza a tejer desde el origen y empieza también a tejer lo que viene de afuera. Entonces, un poco de lo que hablamos sobre la globalización, por ejemplo, los medios audiovisuales, que uno cree que no llegan a las comunidades ni a los niños, pero llegan bastante, y es interesante ver cómo, digamos, los mismos profesores, los mismos niños, se encargan de apropiar esas tecnologías y pues hacer, revitalizar su lengua, ¿no? Están procesos muy interesantes aquí en La Guajira, donde, por ejemplo, lo que mencionaba la profesora Tala por medio del Hayechi, que, que si uno se da cuenta, una de las cosas más importantes para el aprendizaje de una lengua son los cantos, ¿no? Porque a partir de la melodía, en la memoria quedan mucho más las palabras. Entonces se han hecho una clase de encuentros itinerantes en diferentes sedes educativas, donde se hacen encuentros de Hayechi, donde los mayores enseñan a los estudiantes estos Hayechis, y lo que se hace es de que en realidad haya una transmisión de estos cantos, pero no en un aula de clase, sino en distintos espacios, porque lo que tiene la educación propia, que es un poco que el aprendizaje se lleve a los espacios eh, que tienen que ver con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, si se aprende Guayúnquerra, si se aprende otro tipo de cosas, pues tiene que ser en su espacio. El sistema educativo indígena propio está teniendo en cuenta, por ejemplo, los sabedores dentro del sistema, porque, bueno, si se dan cuenta, en todos los países pasa que si alguien no está certificado profesionalmente, pues no lo contratan o no hay un vínculo en lo educativo, pero hace poco salió un decreto que se llama 1345 de equivalencias, y eso permite que los sabedores de las comunidades, las sabedoras, las sabias, los mismos maestros se puedan, digamos, mejorar en cuanto al aprendizaje cultural. O sea, se tiene una valoración de si sabe más la lengua, si maneja más lo cultural,
y no solamente lo académico, ¿no? Entonces, son pasos muy importantes que se han dado desde políticas educativas y eso es importante, ¿no? Desde cómo articular eso político, eso de que quieren las comunidades desde adentro y pues las diferencias, ¿no? De conocimientos y saberes que hay entre pueblos. Uno cree, a veces el problema de la interculturalidad es que se llevan los saberes de afuera, se hacen, por ejemplo, cartillas y se traducen literalmente a las lenguas indígenas sin tener en cuenta su conocimiento, ¿no? Recuerdo una vez que con una profesora reflexionábamos sobre eso, estábamos mirando una cartilla que estaba dictando desde un material pedagógico que viene desde afuera y, por ejemplo, cuando se habla de los animales, ¿no? En el tema de cómo se conciben desde Occidente. Y bueno, en Occidente, uno en el reino animal, se dice el reino animal, quién es el rey, se habla de las abejas, se habla que las abejas tienen una reina, unos zánganos, unas obreras. Entonces ella decía, no, pero para nosotros los animales no se comportan, digamos, de esa manera, como si fuera una clase de reinado, sino ya es otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces es donde ya el pensamiento y la conexión con los animales es distinto como ocurre en Occidente. Por ejemplo, en el caso de Guayú, pues cada Rupu tiene un animal que lo representa o es su abuelo en la misma lengua. Se puede decir que es su abuelo, por ejemplo, los Subiana, el tigre, los Guriyú, perdiz. Entonces es también de no solo mirar la lengua como un elemento muy técnico de traducción, sino es vincularlo con esos saberes, ¿no? Y esas epistemologías que también son distintas. En el pueblo Siobaí, por ejemplo, muchos de los apellidos, Yayguaje, la gente de Tigre, Piaguaje, la gente de Ají. Entonces, ver cómo la organización social es distinta, todo el tema que tiene que ver con organización social, sistemas de parentesco. Hay todo un mundo distinto que lo marca la lengua, ¿no? Como algunos autores en antropología lingüística hablan que la lengua es el pensamiento y es la cultura también. Está siempre ligado a eso. Y unos ejercicios importantes que se desarrollan también dentro de estos proyectos es el tema de la integralidad. Los pueblos indígenas son muy integrales. Lastimosamente, nuestros currículos pensados desde la educación son por áreas. Entonces, por ejemplo, el Guayunequi lo dejan en una área y a veces lo dejan el viernes, el último viernes. Y ahí el niño solamente ve Guayunequi, ya lo dejó ahí aparte. Pero lo que se está tratando de hacer con estos currículos es que se integren todas las áreas del saber, por ejemplo, que tenga que ver con Guayunequi, sistema de organización, entonces hayan proyectos integradores, por ejemplo. Entonces no se hablen de áreas, más bien de proyectos que integren concepciones de cómo hacer la práctica en espacios y tiempos de aprendizaje. Entonces, bueno, es un poco como la experiencia que se ha visto a nivel pues, general, ¿no? Y ya propiamente en los territorios y, bueno, los espacios digitales y Neymar y Leonardo que son muy buenos en eso, que también son procesos importantes de la Wikipedia, ¿no? Y eso genera también mayor prestigio y pues la gente verse reflejada su lengua, no solo en la escritura, ¿no? Sino en esos lenguajes del viento, como se dice. El pueblo guayú lo maneja muy bien en cuanto a la oralidad y otro tipo de grafías. Entonces, muchas gracias por el espacio y bueno. Bueno, muchísimas gracias a ti, Camilo, por la participación. Gracias por lo que nos has compartido también. Excelente. Muy importante, ¿verdad? Muy interesante. Y cuando mencionabas pues, a Wikipedia y cómo son nuestros procesos también en la plataforma, me llama la atención cuando hablabas de los materiales pedagógicos que no se adaptan al contexto indígena muchas veces, que solamente es una traducción muy literal de lo que es de afuera para traerlo a nuestro contexto. Y nosotros, bueno, casualmente estamos, bueno, no casual, sino que estamos implementando también estos procesos dentro de instituciones educativas, como lo es leyendo Wikipedia en el aula, y son materiales que están, pero que los vamos a ir adaptando al contexto pues nuestro, ¿no? Al contexto guayú y trabajándolo con
las personas idóneas, ¿no? Las personas que están capacitadas en esto, como son docentes, educadores y personas que van a contribuir a estos materiales pedagógicos que se estarán implementando en territorio. Por eso es muy importante hablar de esa integralidad. Y también me llama mucho la atención y sé que también personas que nos están viendo, ¿no? Y tienen sus preguntas allí, que ya luego entonces Leonardo nos estará compartiendo luego de que yo hable de la palabra. Y es el CEIP, ¿no? El Sistema de Educación Indígena Propio, que se viene pues también conversando y dando desde hace tiempo y que debe tomar fuerza, ¿no? Y es muy importante lo que Camilo nos da a reflexionar en cuanto a los sabedores, en un educador y esos procesos de apropiación. Entonces, qué lindo sería que finalmente el sistema de educación indígena propio se pueda dar aquí en nuestro territorio. Bien, entonces Leonardo, y te dejo con esta parte de las personas que están en línea, los que han hecho preguntas. Y tenemos personas allí en nuestro canal de YouTube, han enviado saludos. Saludamos al profesor Luis Beltrán, lingüista también, de la UPEL, profesor Luis Beltrán, si está en línea todavía. Saludos desde acá. Acá hay una pregunta y dice, o es una opinión, creo que es una pregunta, dice, una cosa es el discurso y lo otro es el peso moral, que significa defender el idioma materno. Por ejemplo, ¿qué moral podemos tener si no hemos sido capaces de transmitir a nuestros hijos? A manera de pregunta, ¿no? ¿Qué moral podemos tener si no hemos sido capaces de transmitirlo a nuestros hijos? Realmente es eso, también pues reflexionamos un poco en lo que decía la profesora María Teresa, en cuanto a que el mismo pueblo debe darse el valor, ¿no? Debemos valorar esto. Cuando hablaba de las lenguas dominantes y también decía de las lenguas que pues no, de las lenguas dominantes a la de las lenguas que se consideran minoritarias, es porque no le hemos dado el valor que ella tiene. Por decir, si nosotros nos encontramos con un grupo de personas arímunas, que para nosotros consideramos no guayú, no debemos sentir el temor ni el miedo de hablar nuestra lengua y hablarlo con propiedad y con mucha seguridad en el lugar donde nos encontremos. Si estamos en la ciudad de Bogotá, si estamos en la ciudad de Caracas, si estamos rodeados de muchas personas que no son hablantes y estamos con otras personas que sí son indígenas, hablarlo de manera fluida, natural, normal, en voz alta, con mucha seguridad, eso le da valor a nuestra lengua. Entonces surge también la anécdota de que muchas veces cuando la persona es monolingüe y no habla muy bien el español, surge la burla, ¿verdad? El menosprecio, porque no habla bien el español. Entonces, pero si viene un extranjero entre nosotros, o un turista está y es francés, italiano, o es inglés y habla el español, todo, y dice, ay, qué lindo, ay, Dios, no habla bien el español, pero se le oye tan bien tratando de hablar el español y hasta se toma una selfie con el extranjero, pero no así con el nativo, cuando trata de hablar el español y no lo logra, entonces es objeto de burla. Entonces esto también nosotros debemos de reflexionar lo que dice la profesora María, que el mismo pueblo debe darle valor a su lengua y a su idioma. Entonces, bueno, queda, no sé, la pregunta allí del profesor Luis. No sé si alguien del panel quisiera responder. ¿Hay otras preguntas o Leo o hay algún otro mensaje? No sé si te dejo por esta parte para que tú lo puedas compartir. Neima, a mí me gustaría hablar brevemente bueno, yo a mis estudiantes de la UPEL, a mis estudiantes de antropología les digo, pues que, como le decimos, ¿no? Las lenguas tienen distintos grados de vitalidad, ¿verdad? Existen documentos y bueno, y discursos variados, múltiples. En Internet se puede conseguir muchísimo sobre eso, ¿no? El documento oficial de la UNESCO dice que uno de los principales eh, factores, elementos que tenemos que considerar en cuanto a la vitalidad de las lenguas es precisamente la transmisión intergeneracional. Entonces, bueno, sucede que, ¿cómo es que vamos
¿cuáles son los primeros indicios de que una lengua está en peligro o que una lengua está ya muy amenazada? Por el hecho de que bien los hijos entienden algunas cosas, la primera descendencia, digamos así, entienden algunas cosas, entienden palabras, pueden seguir ciertas acciones, pero no son capaces de reproducir oralmente eso. Y por supuesto, eso conlleva a que no van a enseñárselo a la próxima descendencia. Entonces es así como en cuestión de 60, 70 años, una lengua puede desaparecer. Entre los guayú, voy a hablar por los guayú, sucede que en las zonas urbanas principalmente, muchos jóvenes hoy día no hablan la lengua. Entonces, eso nos llama la atención porque si bien el guayunequi es una de las lenguas más habladas, eh, no podemos tampoco omitir o pasar por alto esas señales de alerta. Y tenemos entonces que desde el hogar, desde el refuerzo desde el hogar, fortalecer ese vínculo, esa necesidad del niño, del joven, o ese aprecio del joven por su lengua, ¿no? La importancia que tiene aprender la lengua. Sobre todo en los espacios urbanos, porque bueno, todavía en las zonas rurales los niños a veces son incluso monolingües cuando llegan a la escuela, cuando van al sistema escolar. Pero principalmente en las zonas urbanas, sobre todo, por ejemplo, aquí en Maracaibo, vemos que los jóvenes cuando llegan a la escuela no hablan nada de guayulé, nada. Entonces, bueno, es importante tener eso en consideración, porque esos nichos lingüísticos que se están promoviendo tienen que tener como función el refuerzo, el fortalecimiento, y no solamente eso, también el sistema escolar tiene que fortalecer lo que es el uso de la lengua, a partir del uso de la lengua, para poder paliar ese síntoma que no podemos dejar pasar por alto mucho tiempo más. Exacto, excelente, profesora, tiene toda la razón. Realmente es así. Tenemos acá un mensaje del profesor Johnny Alfredo Amaya que me gustaría compartirlo y es un pensamiento de Nelson Mandela y dice, hablar a alguien en un idioma que entiende permite llegar a su cerebro, pero hablarle en su lengua materna significa llegar a su corazón. Y realmente es así. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en la parte final. Gracias, profesora María, por esa última intervención y reflexión. Camilo, no sé si tiene también algo que aportarnos como manera de reflexión y de ya salir, ¿verdad? Y la profesora Tala también, que pueda prepararse para que pueda entrar después de Camilo. Bueno, pues una reflexión es celebrar todos los días, ¿no? Como cuando uno felicita a alguien y dice, ¿por qué me felicitas? Sino más bien, y la reflexión que hace el profesor Beltrán es hacerlo, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Y pues a pesar de que las palabras son acciones, pero también en el hacer, ¿no? Y una de las cosas que más llama la atención a los niños es el ver el ejemplo pues, del papá, ¿no? Y si él ve que el papá le gusta hablar su lengua, a su mamá, o ve que interactúan entre ellos, no les da pena hablar, así como dijo Neymar, de que si hay otro grupo y ellos no hablan la lengua, pues él va a sentir eso también y va a tener una actitud negativa hacia la lengua, ¿no? En lingüística se habla de las actitudes positivas y eso es lo que hay que más que fomentar en las escuelas, en el hogar, en los medios de comunicación, porque generalmente hoy en día todavía existe discriminación, pues hablamos de una cédula real, ¿no? De hace mucho tiempo, pero desafortunadamente hay profes que hoy en día, por ejemplo, por el hecho de no saber la lengua de sus estudiantes, pues les dice que no la hablen, ¿no? Porque piensan que se burlan, piensan que... Entonces también desde la actitud de algunos profes, de esto, sino más bien como yo entiendo la lengua del otro a pesar de no ser mi cultura, pero es donde está la riqueza, ¿no? Y es posible, digamos, cuando las mamás le dicen a su hijo, bueno, hable mejor el hijo Nike que el guayú porque va a aprender más fácil, pero resulta que si aprende las dos, va a tener mucha más capacidad de aprendizaje, ¿no? Que a veces está esa creencia de que porque tiene la lengua materna y aprende otra segunda, pues no le va a ser difícil aprenderla, pero no es así. Yo he conocido muchos bilingües, bueno,
misma Neima, que son bilingües muy coordinados, o sea, están en su lengua, después en Wayuunaki, y es posible, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión de que se fomente el bilingüismo, el trilingüismo, mejor dicho, más lenguas que se puedan aprender, ¿no? Así es, Camilo, totalmente. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, fíjate que tenemos también un políglota entre nosotros, ¿no? Entre Ah, los wikimedistas guayú. Ahí tenemos un ejemplo yo de he que visto, sí. un joven que habla perfectamente el guayúnaki, habla el español, el portugués y el inglés y otros idiomas que también están en el proceso de aprendizaje, pero es una maravilla realmente, pues, no ser solamente quedarnos en lo bilingüe, sino también en lo multilingüe. Profesora Tala, nos da sus últimas, no digamos sus últimas, por este espacio, que queremos escucharla ya al final. Si abre el micrófono, profe. Sí, lo tiene muteado. Sí, profe Atala, tiene el micrófono cerrado. Pues sí, la profesora Atala nos compartió algo muy importante, ¿no? Acaba de cómo llevar pues, ese plan de educación, esa muy excelente iniciativa que tienen, que sea a través del arte. Ahí tenemos a la profesora Atala. Está abierto. ¿Ya? Hay una abierta, profesor. Sí. Ah, bueno, que decía que María Teresa también lo tocó en relación con eso de la planificación, porque nosotros tenemos que trabajar no bueno, una planificación, pero que tiene sus aristas diferentes para las necesidades que presenta la X comunidad, donde se habla menos el Wayuunaki, donde se habla más el Wayuunaki o donde no se habla el Wayuunaki, porque todas esas circunstancias, nosotros hablando del Wayuunaki, que es mi modelo y es mi lengua, lo planteo de ese punto de vista. Tenemos que trabajar en eso igual que el docente, porque el docente en un inicio, yo recuerdo que comenzó los programas de profesionalización de los docentes indígenas, los que trabajaban en zonas indígenas. Yo fui muy celosa en la selección de esos maestros, porque había una gran cantidad de maestros que no, bueno, totalmente alíjonas, pero por un facilismo, ellos se insertaron dentro del grupo de los docentes indígenas. Por supuesto, no tenía ninguna relación con el idioma, entonces era dificultoso hasta participaron en los programas de la UPEL, en su inicio que hicimos la selección, la inscripción de esos docentes. Entonces, hay muchas cosas que tratar, ¿no? Y también María Teresa lo tocaba de estos jóvenes que no hablan, que lo hablan, pero que no lo hablan en el grupo, con sus amigos, en la escuela, en su compartir, no lo hablan. Por supuesto, eso es una carga muy grande, que también lo dijo Camilo, lo dijo bueno, desde los procesos de la conquista, de cómo a través de la sangre y del castigo había que hablar la lengua dominante. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil, no es fácil. Y dentro de la interculturalidad también hay que saber hacer ese juego, porque no es que porque es intercultural, nosotros tenemos que solamente ejecutar nuestros propios instrumentos, no. La misma palabra te lo dice, la interculturalidad. Así como un joven toca el masi y el totoroyoy, también puede tocar un piano, puede tocar una mandola, puede tocar una guitarra, con la misma ejecución
que se exige de lo mejor dentro de ese instrumento. Entonces, todas esas cosas sin olvidar lo que realmente es la persona que ejecuta el instrumento. Y hay que buscar los valores, lo que más resalta. En el pueblo año, bueno, el pueblo año, hay mucha gente, hay ver, dentro del pueblo año tenemos herencia nosotros de cantantes, de cantores, porque ellos han desarrollado la música. Entonces, utilizar la décima, utilizar las gaitas, utilizar todas esas expresiones musicales que ellos tienen, porque por allí es donde. Ahí recientemente, Ildefonso Finol sacó una décima en Ayú, que creo que los de allá lo conocen, María Teresa, es una décima muy linda que escribió Ildefonso Finol. Entonces, buscar pues todas esas cosas, porque en verdad hemos sufrido todo eso y me molesta, me molesta. Nosotros a veces no debemos aceptar cosas, porque en mis tiempos de niña, que China Guajira tira la piedra por la barriga, que la guajirista, que la chinita. Entonces, ahora recientemente, antes de venirme para acá, escuchaba cuando se referían guayú, el güey. No, porque el güey me dijo tal cosa. El güey, ¿de dónde sacaron ustedes eso de guay, de güey? Llamando así ahora a los guayú. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron el güey y el guay? Entonces hay cosas que nosotros no, por muy buena gente que seamos, que somos muy también a lo maravinos, y nosotros como nos llamamos los maracuchos, que la broma, que el chiste, que la mamadera de gallo, no, hay que sentar nuestro peso, nuestra cultura y nuestra lengua. Hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo respetar. Bueno, no quiero hablar más para... Gracias, profe. Gracias, profesora Tala. Realmente es eso, ¿no? Seguimos con ese mismo hilo de pensamiento, como la profesora María Teresa nos decía. El mismo pueblo debe darle el valor. Entonces, allí estamos escuchando eso que nos plantea la profesora Tala, ya a manera de conclusión. Bueno, voy a dejar entonces a Leonardi en esta parte también para que él nos pueda dar sus comentarios. Listo. Sí, sí, yo quisiera comenzar entonces agradeciéndole a, a Tala, a Camilo y a María Teresa por el tiempo que se tomaron para participar, para estar con nosotros en esta tarde, en esta noche. Eh, este, Porque lo consideramos importante, ¿no? Consideramos importante que estos espacios se den, que las personas puedan también conocer de estas experiencias que se están dando y también reflexionar en ese sentido, reflexionar en el sentido de la importancia de las lenguas, ¿no? Entonces, hace rato cuando ustedes estaban hablando, yo estaba prácticamente escuchando todo, o escuché todo, y me imaginaba cómo fue el proceso, o imagínense cómo fue el proceso de consolidación de un idioma, o cómo fue ese proceso desde el inicio, todo el esfuerzo que eso conllevó para la descripción del entorno, para la descripción de, de, de- de ese contexto que estaban viviendo esas comunidades. Entonces, los idiomas son producto también de un esfuerzo muy grande, un esfuerzo cognitivo del pensamiento, que al final eso ahí, el pensamiento, lo que tenemos en la mente, lo podemos transmitir a través de la palabra. Y reflexionamos en ese sentido también. Entonces, al escucharles ahí dialogar, me venía a la mente ese tipo de escenarios, ¿no? También quisiera tocar el tema de la importancia de la lengua, ¿no? A partir de lo que ustedes dijeron. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos recientemente es que en Colombia, en la Guajira colombiana, el gobierno empezó a dar unos subsidios a las personas, a los ciudadanos colombianos. Y algunos guayús bajaron de la ranchería, bajaron muchas personas monolingües que llegaron, en este caso a Riohacha, a cobrar ese subsidio y se encontraron con instituciones que no sabían manejar, no sabían atender a esa población monolingüe. Lo digo porque yo estuve en uno de esos espacios y vi esa escena de que una persona monolingüe llega, entra de una vez
y no había ni siquiera una explicación o alguien de la institución que saliera y le dijera cuál era el orden o el sistema que se estaba llevando ese día, ¿no? Entonces son experiencias que se siguen dando, que se vienen dando a pesar de que han transcurrido tantos años de ese proceso y de que todavía se sigue desvalorizando estos idiomas muy importantes para nuestra comunidad en este sentido del Wayuuneki. Entonces, una de las cosas que pudiéramos hacer en ese sentido es que se le dé la importancia y la utilidad al idioma en esa parte, ¿no? De que las instituciones sean obligadas, si pudiera hacerse ese caso, ¿no? Obligadas a tener a una persona que pueda atender a la población monolingüe, porque, como decía la profesora María Teresa, hay niños todavía que crecen monolingües. Entonces, al llegar a la ciudad ahí, obligatoriamente tienen que aprender el idioma Arinaki para poder comunicarse, ¿no? Entonces, allí va perdiendo cosas que al final eh, termina impactando a la lengua. Lo otro es el tema del proceso de interculturalidad, que allí hablamos de un equilibrio. Estuve escuchándoles hablar de equilibrio, de que es necesario también comunicarnos en ambos idiomas. Hoy casualidad estuvimos por Manaure, estuvimos visitando a una profesora y ella hablaba de esto, del equilibrio entre el uso de ambos idiomas, del Wayuuneki y del Arihuneki, porque estos estudiantes también, con este tema de la globalización, de la interculturalidad y las relaciones que siempre estamos teniendo con otras poblaciones, vamos a tener que obligatoriamente comunicarnos en Arihunayki también. Entonces, llevar un equilibrio en ese sentido para poder habitar este mundo, ¿no? Y lo último es el tema de los medios digitales. Creo que estos pueden ser útiles para promocionar el idioma y para promocionar ese mundo cultural que cada población tiene. Entonces, esos serían mis comentarios. Agradecerles a los ponentes, a los participantes y a las personas también que estuvieron siguiendo esta transmisión, que hay bastantes comentarios y nos alegra bastante desde Wikimedistas Guayú que haya ese interés todavía, que haya personas que estén trabajando en este sentido, porque eso nos hace tener como que esperanza de que se pueden dar cosas todavía en relación al idioma. Así es, Leo. Muchísimas gracias, de verdad. También gracias, bueno, a la doctora María Teresa, al lingüista Camilo Delgado, a la licenciada Talauriana, personas de verdad que escogimos entre tantos que queríamos tener también a la vez, ¿no? Porque hay muchos que han aportado en estos espacios y en estos procesos, ¿no? Quiero leer acá un mensaje que tenemos en el canal y es de Miguel Camaro. Dice, muy interesado desde UNEARTE, Barquisimeto, e incorporar no solo la lengua de pueblos originarios, sino aplicarlo, como indica la profesora, en todas las áreas. Necesitamos apoyo para poder acceder. Bueno, entonces, gracias Miguel, que nos escribe desde Barquisimeto, de UNEARTE. Estamos también, bueno, en esta conversación, en esta enseñanza, en este aprendizaje a la vez y también reflexión. La profesora Taiwani Guillén, también le enviamos un saludo, profesora, gracias. Dice que la enseñanza de la lengua nos permite transmitir nuestra cultura totalmente. Entonces, bueno, gracias también a ustedes los que están allí, pues que nos han sintonizado y nos han escuchado. Y nos resta es despedirnos y estaremos pues en otra oportunidad también quizás compartiendo con estas maravillosas personas y con otras más, que podamos traer otro nuevo tema también. Wikimedia Guayú es un grupo de usuarios que es de Wikipedia, construyendo la Wikipedia en nuestro idioma Guayú. Somos parte de los proyectos Wikimedia, pertenecemos al movimiento Wikimedia a nivel global y a nivel región. Estamos nosotros vinculando también con el capítulo de Wikimedia Colombia. Entonces, bueno, somos todos una familia, junto con los guayú y los no guayú también. Entonces, bueno, profesora María Teresa, vamos a madurar un poco en la interculturalidad. Gracias a todos, de verdad, se les quiere y se les aprecia. Chao.